Porque su misericordia, dice él, son muchas. Y él conocía esa misericordia en su vida. Ha actuado en él, a través de los años. Podemos ver a David una y otra vez siendo restaurado por la misericordia del Señor. Por esa razón, él puede decir, caigamos en manos de Dios, porque de él son muchas las misericordias. Por esa razón, hermanos, cuando nuestra vida espiritual de alguna manera ha fallado, tengamos en cuenta que la misericordia del Señor está a nuestro lado y perdona al corazón arrepentido, al que viene delante de Él y que viene delante de Él reconociendo su pecado y pidiendo perdón. El Señor restaura ese corazón. Es claro que el amor paternal no hace de lado el pecado y la falta, porque a veces podemos pensar que el amor debe de ser tolerante. Una cosa es amor, otra cosa es tolerancia. Tolerancia es la capacidad de aquel que tiene poder soportar, ¿verdad?, de alguna manera, alguna falta de respeto. Pero eso es pasar de lado algo. En cambio, el amor siempre hace ver el mal y hace ver el pecado. El amor de como padre de esta nación es destruirles por completo. Pero el castigo de la nación, el resultado de la obediencia, lo pagó y lo sigue pagando aún. Esa es la diferencia. Las consecuencias de nuestra desobediencia van a estar ahí, porque su amor lo que hace es perdonarnos, acoger, abrazarnos, y nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Por esa razón estuvimos viendo acerca de su amor, y como decía pasado, quizás de los pocos pasajes donde encontraremos expresiones de ternura por el hecho de amar de esta manera a su pueblo Israel. Por extensión a nosotros y por manifestación de su gracia en nuestra vida. Él nos ama de tal manera que no desea en nuestra vida la destrucción. Él desea la restauración. En esta mañana volvemos a ver el carácter de Israel. Y ahora vamos a observar la autoconfianza. Eso es lo que observaremos en este capítulo. Vamos a leer el capítulo 12 de Oseas. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 12 del capítulo 11, porque es el que no leímos, porque en el contexto, en el orden o división natural, creemos que el versículo 12 o debería de haber empezado el capítulo en el versículo 12. Como ya sabemos, ¿verdad?, la división de capítulos y versículos, no es inspiración. Es alguien que se tomó esta bendición para nosotros, el que dividiese de esta manera. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 11 y luego continuaremos hasta el versículo 14 del capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos
le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló, y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, haré recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra leída en esta hora. Como hemos leído acá, desde el versículo 12 del capítulo 11, dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. En el versículo 1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Ahora vuelve a la conducta de Israel. Y uno de los que vamos a observar en este capítulo es la autoconfianza, es la llegar a considerar que su capacidad le da esa estabilidad. Israel, en el contexto en que nos encontramos, siempre es bueno recordarlo. Estaba en un auge, estaba en un desarrollo y había adquirido cierto poder. Había sido libertado del yugo de algunas naciones que le oprimían. Aún el mismo Judá había soltado algunas aldeas que le tenían. Todo eso lo encontramos en el libro de los Reyes. Ahora bien, cuando Efraín comienza a crecer, una de las manifestaciones de él es el orgullo. Porque dice que él se llena de mentira, dice que se llena de engaño, porque se apacienta de viento y sigue al solano. En el salvadoreño dijéramos, cree que come aire, ¿verdad? O sea, está comiendo algo que no es así, no sustenta. Dice que se apacienta de viento y dice que está siempre siguiendo al solano. Solano es el viento que venía y que traía, es un viento abrasador, ¿verdad? Está siguiendo el mal siempre. Lo que le hace daño, siguiendo. Es la manifestación del orgullo. Él estaba creyendo tener control sobre sí mismo. La nación entera adoraban a Dios, tenían a Dios. Dice en el capítulo anterior, me llaman el Altísimo, pero ninguno absolutamente
me enaltece. Me llaman el altísimo, pero ninguno, estoy mencionando el verso 7 del capítulo 11, pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Porque creían tener el control de sí mismos. Ahora manifiesta. Ahí dice el versículo 1 del capítulo 12. Dice, porque hicieron pan a los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ellos tenían confianza que tenían control de la circunstancia. En el momento en que está expresándolo Oseas, Asiria, vuelvo a traerle su mente a el mapa, ¿verdad?, de la geografía en Israel en ese tiempo. En algún momento, cuando veamos el contexto de cómo fue llevado Israel cautivo, vamos a volver a traer el mapa para presentarlo, pero espero así Israel está en la parte central, a la orilla del mar Mediterráneo. Arriba de él está Siria. Abajo se encuentra a un lado, ¿no?, así, hacia un lado, hacia África, se encuentra Egipto. Él está en medio de las naciones de mayor poder en ese momento, era Asiria y Egipto. Entonces él, adquiriendo este poder económico, dice que haciendo pacto con los asirios, pagando a los asirios, y dice que llevando el aceite para Egipto. O sea, él estaba comprando en ese momento su protección, llevando el aceite para Egipto, pagándole a los asirios, para él encontrarse en esa condición de paz. Él en eso confía. Eso es lo que el Señor dice. Está confiando en su administración. Él dice a los asirios, a los egipcios allá abajo, les está dando lo que está produciendo. Menciona, o sea, el aceite. A los asirios allá arriba está dándoles o pagándoles, haciendo pacto con ellos, pagando un tributo. Ahora bien, cuando confía en eso, el Señor le dice que confía en el viento solano. Se apacienta de aire. Se dice de viento. Se está llenando de nada. Como decimos nosotros, de puro aire quiere vivir. Porque no tiene. No hay necesidad. Una de las necesidades que tiene Israel es reconocer quién le ha dado esa posición. En este tiempo no lo estaba reconociendo. Eso es uno de los problemas de tener tantos dioses para sí. Porque ellos creían que cada dios les ayudaba en algo. Los Baales. Cuando lleguemos al versículo 13 vamos a ver eso ahí un poco. Si usted ya lo leyó, ¿verdad? Ahí va a encontrar que ellos más adoraron a los Baales, a aquellos dioses que tenían que ver con ellos. Entonces, el Señor les dice que Él me rodeó de Efraín y la Israel de engaño. Efraín, dice el verso, se apacienta de viento y sigue al solano. Judá, estamos hablando de que Judá todavía está en un tiempo en que se apacienta el Señor. Eso dice el verso 12 del capítulo 11. Aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. En la línea histórica, en el tiempo de Oseas, acá en Judá estaba dando su reinado el rey Josías, uno de los reyes, por no decir el único rey, aunque murió joven, pero el único rey que la palabra del Señor nos dice que su vida comenzó desde su niñez a caminar en rectitud y terminar su vida
caminando en rectitud, porque anduvo en los caminos de David, su padre. Ahora, lo de Judá, el Señor dice acá que Judá es Dios y es fiel con los santos. Pero Israel no es así. El reino del norte no es así. Cuando vemos que Israel atacar a los asirios, y me estoy adelantando, ¿verdad? Cuando ya Israel va a ser sorprendido por la invasión asiria, luego de haber vencido a Israel, ahora el reino de Asiria va contra Judá. Pero también el Señor, no estoy hablando acá, unos años más adelante, pero también el Señor guarda a Judá por la fidelidad del Señor a lo que ha dicho para con el rey Josías. Guarda a Judá. Judá no es que sea tan diferente a Israel. En el tiempo que está diciéndolo Oseas, era diferente por el rey que estaba ahí. Pero años más tarde, alrededor de unos 80 años más tarde, vamos a estar viendo un profeta llamado Habacuc, que está ahora en la condición de Oseas, viendo la destrucción espiritual de Judá. Por esa razón, Oseas ahora está viendo la destrucción espiritual de la nación de Israel, el reino del norte. Entonces, ¿dónde está confiando él? Está confiando en sí mismo. El viento se aparece, sigue al viento solano. Ahora, versículo 2. Pleito va con Judá para castigar conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, hablando del reino del norte, Israel. Conforme caminos le pagará conforme a sus obras. Esa palabra conforme es de acuerdo a. Él está para traer castigo y la razón es que Judá está ahí. Y el Señor tiene en este momento cuidado de Judá. Porque Él va a traer el castigo sobre Israel. Ahora, cuando Israel llega al punto de ser castigado, Judá es resguardada. Por eso dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Porque Él va a castigar la nación. El que va a sufrir la nación de Israel, incluyendo a Judá. Judá era la parte más pequeña de Israel. La parte norte era la más grande. Por eso el Señor va a darles. Ahora vemos en el versículo 3 y 4 el principio de Israel. El principio de la nación de Israel, el padre de esta nación. En el contexto de que por él tienen el nombre, se llama, dice así el verso 3, en el seno materno tomó por el hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró, en Betel cayó y ahí habló con nosotros. Mire, vamos a observar 3 aspectos acá de Jacob. El primero de ellos es en el vientre de su madre. Allá agarró del calcañal a su hermano. Es interesante cómo el Señor trae esto a colación en la palabra. Manifiesta la inspiración de la palabra de Dios, que Él le agarró a su. Pues, dice acá la escritura clara, en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano. Cuando
se lucha las naciones de Edom y Israel, siempre hay ese pleito que los dos descienden de Jacob. Ese es como el pleito de los árabes, ¿verdad? Reclamando que ellos son descendientes de Ismael, por ende son hijos de Abraham. Obviamente así es. Pero en cuanto a ser escogidos, no son escogidos. Son de la misma sangre de Abraham, sí, pero no son los escogidos. En Isaac te será llamada descendencia, porque a él es el hijo de la promesa. Ahora me estoy apartando de Jacob por seguir la línea de Abraham. El Señor le escoge. Cuando veamos en Malaquías, dice, cuando estemos allá, ¿verdad? Espero que sea pronto, en Malaquías, veremos que el Señor escogió a Jacob y desechó a Esaú, porque así es su soberanía. En el seno materno, cómo él manifestó el deseo de nacer primero, que era en aquel tiempo. No he averiguado si en este tiempo tiene la misma validez, pero en aquel tiempo era el primogénito el que tenía la primera bendición. No, le repito, no sé, no he investigado si así sigue siendo aún en este tiempo. Ahora, lo que quiero traer es que él allá en el seno materno, luego nos habla del encuentro personal con el ángel de Jehová. Dice el Señor en el verso 3, la segunda parte, y venció al ángel y prevaleció. Su poder. Mire, cuando el ángel del Señor ahí se presentó en aquel lugar de Peniel, él estuvo ahí, estaba orando, estaba ahí pensando cómo se iba a enfrentar a su hermano Esaú. Cuando uno lee esa historia, es hermosa. Cómo Jacob está esperando en el Señor y él sabe que su hermano le traía una aversión hacia él por lo que él había hecho a través de quitarle la bendición. Pero él está de tal manera preocupado que el ángel del Señor se le aparece y pelea hasta rayar el alba. Eso lo encontramos allá en el libro de Génesis. Y podemos observar cómo este hombre venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Todo esto nos va llevando en quién va a confiar este hombre Jacob. De la experiencia de haber estado con este ángel ahí en este lugar. Cambió la vida de este hombre llamado Jacob. Porque ahí fue donde el Señor le dijo, tu nombre será Israel. Porque luchó contra el ángel de Jehová. Es importante entender cuando el versículo ahí habló con nosotros. Porque el ángel de Jehová nos habla de las manifestaciones. Y no es mi tema hablar de las teofanías y de las manifestaciones de Cristo o las cristofanías. Cuando uno estudia la doctrina de Cristo, observa cómo la manifestación de la persona de su Hijo o la persona del Hijo en el Antiguo Testamento tiene que ver en relación con el ángel de Jehová. Por eso es importante acá, porque este hombre luchó contra Dios en la manifestación del ángel de Jehová. Pero también dice,
y le rogó. En Betel le halló. El Señor le observaba. En donde él luchó contra el ángel de Jehová. Y ahora le habla donde él le encontró. Allá, cuando huía de su hermano. Huía en el sentido de la muerte. Pero el Señor dice ahí el versículo 3 que está, 4, perdón. Él le halló. Y ahí habló con nosotros. Cuando uno lee sobre eso en Génesis, observa que Jacob hace un compromiso con el Señor ahí. Y eso es lo que tiene que ver en la confianza que este hombre llegó a depositar en Jehová su Dios. Por esa razón más adelante le encontramos siempre el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Su vida, a través de la experiencia que tuvo, confió en el Señor. Les está manifestando a este mensaje que su padre confió en su Señor, que aún luchó. Dice, dice que lloró, dice que le rogó. Y eso lo encontramos en la historia. Pero dice, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Ahora, énfasis, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Está diciendo, este hombre tuvo este encuentro con el Señor. Pero quien es el fuerte es Jehová. Jehová es el Dios de ejércitos. Jehová es su nombre. ¿En quién tenía que confiar la nación? En el mismo Dios que confió Jacob. En el mismo Dios que estrecha con Jacob. El mismo Dios que reveló a Jacob el ángel de Jehová. Todo que ver en una experiencia en la vida de Jacob, pero esa experiencia lo que le llevó es a confiar en él. Si estuviésemos estudiando Génesis, vamos a ver la cronología de la vida de Jacob después de su experiencia en Peniel. Es una vida que depende de todo en el Señor, a pesar de los errores. Él sigue dependiendo a Él. Él está preocupado cuando sus hijos le dan muerte a toda aquella ciudad, en aquel lugar en Siquem. De esa razón, el Señor se le presenta y le habla a él, porque él confía ahora en el Señor. Cuando su hijo va a llamar, el Señor le dice, ven, yo estaré contigo. José cerrará tus ojos. Él confía en su Señor, porque este Señor, este es Jehová, es el Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. La confianza que Israel, el reino del norte, en el tiempo de Oseas tenía, era una confianza vana, en el aire, nada más. Él por eso les trae en quién confió Jacob, en el Dios que se le manifestó a él. El Dios que le vio él cara a cara. Jacob luchó contra Dios. Se le manifestó allá en Betel, perdón. Allá también le habló el Señor. Ahora, al traer la oración, dice en verso 6, tú pues, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Subraya esa expresión, y en tu Dios confía siempre. Uno de los errores que cometieron todos los reyes de Israel, el reino del norte, es confiar
en las fuerzas externas. No hay ningún rey que era Jehová y dijera voy a confiar en el Señor. Todos en comprar ejércitos, todos en hacer pactos con naciones gentiles, todo el norte, todo el primer libro de Reyes, todo el segundo libro de Reyes, prácticamente más el segundo libro de Reyes. El libro de Crónicas muestra algunos rasgos porque tiene más que ver con los reyes de Judá. Pero cuando ellos ya no confiaron en el Señor, ¿qué les quitó la mirada del Señor? ¿Qué les quitó la mirada del Señor? Le quitó la mirada del Señor la gama de dioses que se hicieron para sí mismos. Volvían a ver a uno, volvían a ver al otro, volvían y estaban ahí. Y la mirada que debían de tener era en el Señor. Por eso Jehová, dice el verso 5, Jehová es Dios del ejército, Jehová es su nombre. Este es el que se le presentó, conoció el nombre de la madre. Este es el que se luchó contra Jacob allá en Peniel. Este es el que habló allá en Betel. Tenía y expresaba una manifestación de que Dios era el Dios vivo y verdadero. Esta era la exhortación. Dice tú, vuelve a Dios. Vuélvete al Dios de Jacob. Porque vas en la dirección contraria a ellos. Además dice, guarda misericordia y juicio. Palabra, manifestación de que en ese momento en la nación de Israel cada quien vivía para sí mismo. Cada quien vivía para agradarse a sí mismo. No pensaban en el necesitado, no pensaban en otro más que a sí mismos. Te guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Ahora le dice, esta es la soberbia de Israel. Mercader en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, si he enriquecido, he hallado para mí. Nada de iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Esta es la soberbia. Confiaba en su adquisición o su poder económico. Versículo 9 dice, pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y se aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Este es lo que está. Es que Israel había olvidado a Dios porque tenía una opulencia en este momento. La que se había llegado a olvidarse de su Dios y confiar en su riqueza. Además, Él les dice, yo soy Jehová tu Dios. Aún te haré morar en tienda. Es una promesa que la veremos ya en el capítulo 14, cuando el Señor cuál será el futuro de Israel. Pero ahora añade, Él ha hablado a Israel a través de profetas, usando parábolas. Pero dice el verso 11, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Montones. Cuando hay el año pasado que me tocó quedarme en Honduras en la pandemia, me quedé en un lugar agrícola, en el campo, pero era puro valle, ¿verdad? Grande las extensiones de tierra. Y una mañana me dijeron, bueno, vamos, y andaba el hermano Ezequiel conmigo ahí también. Vamos a recoger maíz, ¿verdad? Porque estaba en la producción del maíz en ese momento. Y ahora que dicen los montones sobre los surcos,
es que ellos recogen, estoy hablando de maíz, porque eso es lo que vi, recogen el maíz y lo van poniendo por montones, para que, ellos no van a ir jalando desde ahí hasta afuera, sino que va por montones y amontona uno acá, más adelante amontona, no van a ir desde allá trayendo hasta acá. Y esos montones, cuando uno va con el tractor, ¿verdad? Y va recogiéndolo, uno puede ver un montón acá, un montón allá, otro montón allá. Porque es así. El Señor dice que Israel produce altares de religiosidad, como montón. Así, para producir, y tenía ahí, y dice lo que estamos observando ahí en el verso 11. En Gilgal, y sus son como montones en los surcos del campo. Se puede observar cuánto tenían ellos. Hacían uno y otro y otro y otro sacrificio, pero no a Jehová Dios. Pero no a Jehová Dios. Era a otros. Por eso dice el Señor que halló iniquidad allá en Galaad. Porque sus tierras producían mucho. Una de las manifestaciones de entonces era que esa bendición ellos decían que venía de parte del Baal. Por esa razón el Señor les dice que Él ha de castigarlos. Y ahora trae otra mención de Jacob. Dice que huyó a tierra de Aram. Él sirvió a mujer. Por adquirir mujer fue pastor. Y esta es la historia que conocemos de Israel. De Jacob, todavía no como Israel. Pero el que yo quiero traer, dice el verso 13. Y por un profeta, Jehová a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Este está hablando de Moisés. El Señor ocupó, Moisés es también venerado en el pueblo de Israel. Y el Señor ocupó a este hombre llamado Moisés para traer y darles la tierra prometida. Lo que está manifestando el Señor en esta mensaje que da a la nación es que todos estos, sea Jacob, sea Moisés, confiaron en Jehová Dios. Eso es la característica de estos hombres. Confiaron en Jehová Dios. Abraham confió en Jehová Dios. Jacob confió en Jehová Dios. Moisés confió en Jehová Dios. Su confianza era el Señor. Tenían sus debilidades como cualquiera, pero su confianza siempre estaba en el Señor. Siempre. Por esa razón el Señor los trae a colación acá. A través de este hombre, el Señor mismo los llevó los sacó de Egipto y los llevó hasta su tierra prometida. Ahora finalizamos con este verso 14. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, esa palabra, ¿verdad? En respuesta a, o en razón de, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Este es el resultado de confiar en sí mismo. Traerá sobre él castigos. Mire, podemos pensar, ya el tiempo nos ha llegado, pero podemos pensar en nosotros. Amado hermano y hermana, Israel pecó. Israel pecó en autosuficiencia. Israel pasó porque se llenó de viento y se olvidó del Dios vivo. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podemos llegar a fracasar en la vida espiritual porque vida se puede llenar de soberbia en la capacidad y en la autocomplacencia y en la autosuficiencia. Creer
soy o que tengo el control de mi vida y que he hecho un plan de mi vida y que el plan de mi vida es este y que lo voy a llevar a cabo. Cuando muchas veces hemos dejado de lado al Señor en ese plan de vida. Porque primero lo que queremos es lograr lo que he propuesto. Es lo que Israel hacía. Se apartó de Dios, dejó de lado al Señor. Para sí hizo montones de altares. A través de aquel terreno se podía observar montones tras montones. Como en los surcos, cuando ha producido la tierra. Así podemos ver que el Señor no estaba agradado con Israel. Amado hermano y hermana, en la vida cristiana podemos caer en este error, de manifestar y creer que yo tengo control sobre mi vida, apartando la esperanza que es el Señor. Es el Señor el que nos va a dar o nos va a quitar. No me olvida las palabras de aquel hombre llamado Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El Señor le muestra a Israel que Jacob le conoció. El Señor le muestra que Moisés le sacó de aquel lugar por mano de Jehová. Y ellos ahora se han olvidado de él. Hermano y hermana, que nuestra vida no esté desesperada por las cosas que quizás no tenemos, o que nuestra vida tampoco también esté desesperada por tener más de lo que ya tenemos. Mire, solo le leo este versículo en Hebreos 13. Versículo 5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Cuando nuestra mente y nuestro corazón esté en una relación estrecha con el Señor, confiaremos en lo que Él haga en nuestra vida. Mientras tengamos quizá el poder económico, quizás tengamos control de nuestra vida en ciertos aspectos, pero el peligro es que eso nos haga olvidarnos de Dios y confiar en nosotros. Es lo que le sucedió a la nación de Israel. El castigo de esta nación estaba a la orden del día. Ya se escuchaban los rumores de la guerra, pero ellos aún continuaban en su soberbia. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, esperando y confiando solamente en el Señor. Y podemos decir: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cada uno de nosotros, hermanos, puede esperar en Él y vivir en tranquilidad, en esperanza de que Él va a resolver en nuestra vida, porque estamos confiando en Él. Y Él debe de ser en nosotros lo que nos hace ir hacia adelante con Él. Por esa razón, el Señor ahí en Hebreos dice que estemos y hagamos las cosas sin avaricia, sin el deseo de tener más y más y perder el objetivo por el cual estamos en este mundo, para dar honra y gloria al Señor y manifestar un temor a Él. Que el Señor nos ayude en nuestra vida a seguir adelante. Vamos a orar. Señor, perdónanos, porque sabemos que muchas veces
hemos confiado en nosotros mismos. Y hemos dejado de lado la verdad de que tú eres quien nos sustenta, quien nos guarda, quien nos alimenta. Esta nación de Israel tuvo que ser enseñada y recordada que aquel hombre que estuvo allá en Peniel, allá en Betel, confió en Jehová Dios de los ejércitos. Ahora, oh Señor, ayúdanos a nosotros como hijos tuyos a manifestar esa confianza en nuestra vida y a vivir en paz. Guarda a tus hijos e hijas de esta iglesia local y ayúdanos en nuestras aflicciones. Ayúdanos en nuestras necesidades. Pero sobre todas las cosas, a no olvidarnos que tú eres quien provee todas las cosas. Por eso, oh Señor, guárdanos al salir de acá. Llévanos con todo bien a cada uno de nuestros distintos domicilios. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.